La idea de un humanismo renacentista secular opuesto a la religión es más bien una construcción posterior, una proyección de ideas modernas sobre el pasado. Al mirar las fuentes, a Petrarca, Erasmo, Pico, Moro, el artículo sostiene que el humanismo original no buscaba liberar al hombre de Dios, sino comprenderlo y elevarlo hacia Dios. Lejos de romper con la religión, el humanismo fue una afirmación de la dignidad humana. Sí. Pero ojo, específicamente como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. La imago Dei. Exacto. La propuesta es audaz, sí, porque choca con la narrativa habitual. Sugiere que el motor del humanismo no era tanto la autonomía del hombre frente a Dios, sino más bien su perfeccionamiento como criatura divina. Así que nuestra tarea hoy es, pues eso, desgranar los argumentos, las pruebas que da el texto para sostener esta visión. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por esa idea común que el artículo desafía, la del humanismo como fenómeno secular, casi el primer paso a la modernidad laica. ¿Cómo argumenta el texto en contra? Pues mira, el punto de partida es una crítica a cómo se ha contado la historia, a la historiografía moderna, vamos. Dice que esta visión tiende a proyectar nuestras ideas actuales hacia el pasado. Interpreta el humanismo como un precursor del racionalismo Mm, y se olvida o minimiza su enorme conexión con el contexto espiritual de la época. El artículo dice que esa es una lectura incompleta, claro. mm, No tiene en cuenta esa cosmovisión cristiana que lo impregnaba todo en el Renacimiento. entiendo. O sea que si no era secular, ¿cuál era su base según esta perspectiva? Ahí entra la imago Dei, ¿verdad? Exactamente. La imago Dei, la idea del hombre hecho a imagen de Dios, es el eje. Y ojo, que no es un invento del Renacimiento, ¿eh? Viene de muy atrás, de los padres de la Iglesia, de los pensadores medievales. Lo que el artículo defiende es que los humanistas redescubren y le dan nueva vida a esta idea. La imago Dei da al ser humano una dignidad única, especial. Y desde ahí, desde esa dignidad que viene de Dios, reflexionan sobre la libertad, la razón, la virtud. No buscaban la independencia de Dios, sino desarrollar las capacidades que Dios les había dado. Era exaltar al hombre, sí, pero dentro de un marco teológico. Entendido. Es un matiz clave. No es cambiar el foco de Dios al hombre, sino mirar al hombre a través de su relación con Dios. ¿Y cómo se ve esto en las figuras concretas? El artículo menciona a Petrarca, el padre del humanismo. ¿Era él un ejemplo de esto? Petrarca, sí, lo presentan como un caso paradigmático. El texto subraya su religiosidad, que era intensa, a veces incluso atormentada, su interés por los clásicos, por Cicerón, por Virgilio. No era simple erudición o rechazo de lo medieval. Al contrario, el artículo argumenta que buscaba en ellos una sabiduría, una ética, una retórica que pudiera enriquecer la vida cristiana. Para expresarla mejor, quizá. Exacto. Creía que la elocuencia antigua podía ayudar a vivir y expresar mejor la fe. Y esa tensión que se menciona a veces en sus escritos, entre lo mundano, la fama y lo espiritual. Pues el artículo la interpreta no como un signo de secularización, sino justo al revés, como prueba de una conciencia cristiana muy viva, muy agustiniana. Refleja esa lucha interior del creyente, ¿no? Entre las aspiraciones terrenales y el deseo de santidad. Hmm. Su Secretum, ese diálogo con San Agustín, se ve como prueba de esto. La fe cristiana siempre es el marco final. Para Petrarca, según esto, estudiar a Cicerón y seguir a Cristo no eran opuestos. Ayudaban a entender la dignidad del hombre como creación divina. Interesante esa relectura. No es alejamiento de la fe, sino una forma de profundizarla. Y claro, el humanismo no se quedó en Italia, se fue al norte de Europa. El artículo dice que allí surgió una corriente aún más cristiana. Mm, Menciona a Erasmo de Róterdam, quizás el más famoso del norte. Erasmo es fundamental aquí, sí. El texto lo pone como el gran ejemplo del humanismo cristiano. Su gran proyecto era la Filosofía Christi, la filosofía de Cristo. ¿Y cómo la impulsó? Pues volviendo a las fuentes. Editó el Nuevo Testamento en griego, recuperó a los padres de la Iglesia. Su trabajo con los textos, la filología, no era un fin en sí mismo. exacto, era una herramienta para purificar la fe, para quitarle, digamos, las adherencias medievales. Buscaba una piedad más auténtica, más interior. Más evangélica. Pero Erasmo era muy crítico con la iglesia de su época, ¿no? Con la corrupción, la ignorancia. Eso no lo acerca a una postura más secularizante o reformista radical.
El artículo lo aborda así. Reconoce sus críticas, que eran duras, contra las indulgencias, la superstición, pero insiste en que eran críticas hechas desde dentro de la fe y de la Iglesia. Buscaba una reforma interna, una renovación, no una ruptura. A pesar de la reforma protestante que estalló entonces. Justo. El texto subraya que Erasmo nunca abandonó la Iglesia católica, a pesar de todo. Su obra se presenta como un compromiso con la fe cristiana verdadera, según él la entendía. Era un reformador, sí, pero un reformador católico y humanista. Vale, reforma desde la fidelidad. Interesante. Volvamos a Italia un momento. Pico della Mirandola. Su discurso sobre la dignidad del hombre. Ese sí que se suele citar como el gran canto a la capacidad humana casi sin límites. ¿Cómo encaja aquí? Aquí el artículo da una de sus vueltas más impactantes. Acepta que el discurso exalta la libertad humana como nunca antes, pero dice que hemos entendido mal de dónde viene esa dignidad y esa libertad. Según este análisis, Pico no celebra una autonomía humana autosuficiente. Presenta el libre albedrío como el mayor don divino. O sea, la grandeza del hombre es ser libre por don de Dios. Exacto. El hombre es excepcional, no por sí mismo, sino porque Dios, al crearlo, no le dio un lugar fijo como a los ángeles o los animales. Le dio la capacidad única de elegir su propio camino, subir hacia lo divino o bajar hacia lo inferior. Entonces, la libertad no es para hacer cualquier cosa, sino que es una capacidad, con una responsabilidad enorme, claro. Precisamente, la dignidad para Pico, según esta lectura, está en esa capacidad de elección que le dio el Creador. No es antropocentrismo moderno, es, dice el texto, un teocentrismo profundo. El hombre es grande porque Dios lo hizo así, capaz de moldearse. Esa libertad conecta con la imago Dei. Somos imagen de Dios porque tenemos esa libertad creativa, pero es una libertad en Dios y para Dios. No frente a Dios. Eso es. La interpretación habitual, según el artículo, seculariza un texto que estaba empapado de neoplatonismo y cábala cristiana. Vaya, esa distinción es crucial. Cambia totalmente cómo leemos a Pico. Y nos lleva a otro personaje clave, amigo de Erasmo, Tomás Moro. Su figura sí que parece la encarnación de esta fusión entre humanismo y fe. Hasta el final. Sin duda, el artículo lo presenta como el ideal del humanista cristiano. Por un lado está su obra Utopía. El texto no la ves solo como un ejercicio literario, la interpreta como una crítica social profunda, inspirada en el Evangelio y la filosofía clásica, claro. Sí, busca imaginar una sociedad más justa, más racional, frente a la codicia de la Europa de entonces. Es aplicar el humanismo a problemas reales, pero desde una ética cristiana. Y luego está su vida, su final, sobre todo. Exacto. El análisis subraya que su vida y muerte son la prueba definitiva. Su negativa a aceptar que Enrique VIII fuera cabeza de la Iglesia. ¿Y su martirio por ello? Demuestra, según el texto, que su fe católica no era un adorno, era el fundamento de su conciencia. Estuvo dispuesto a sacrificarlo todo por ella. Su muerte es el testimonio de que la lealtad a Dios estaba por encima de la lealtad al rey. Si unes esto a Petrarca, Erasmo o Pico, el artículo dibuja un patrón claro. Figuras cumbre del humanismo con vidas y obras ligadas a la fe cristiana. El argumento es fuerte, sí. Los presenta no como precursores de lo secular, sino como creyentes que usaron las herramientas humanistas, el estudio de clásicos, la filología, la filosofía, para explorar y expresar su fe. Pero el artículo va más allá de las figuras, ¿no? Habla del contexto, del papel de la Iglesia. A veces se pinta un conflicto, pero aquí se sugiere otra cosa. Sí, es otro punto importante contra la idea de ruptura. El texto recuerda que las instituciones de la Iglesia fueron cruciales para el humanismo. Primero, las universidades medievales, fundadas o apoyadas por la Iglesia. Ahí se formaron muchos humanistas. Eran los centros del saber. Y la conservación de los textos clásicos, eso es fundamental. Claro, los monasterios medievales copiaron y guardaron manuscritos griegos y latinos durante siglos. Si no, se habrían perdido. Fueron los monjes los que salvaron mucho del legado clásico que los humanistas redescubrieron después. Irónico, ¿verdad? La Iglesia custodió fuentes paganas. Y también menciona la influencia del pensamiento anterior, de los escolásticos. Recuérdanos brevemente quiénes eran. Claro. Los escolásticos fueron los grandes pensadores universitarios de la Edad Media, siglos XI al XIV más o menos. Santo Tomás de Aquino es el más famoso. Demostrando que se podía ser filósofo y cristiano.
Los humanistas se apoyaron en eso, aunque a veces criticaran el estilo de los escolásticos tardíos. Refuerza la idea de que el humanismo no nació contra la tradición medieval, sino que evolucionó desde ella. Fascinante. Cambia la perspectiva habitual de ruptura radical. Sugiere una evolución más compleja, una reorientación dentro de un marco que seguía siendo cristiano. Esa es la clave del argumento de esta fuente. Quiere que veamos el humanismo no como el inicio de la secularización, sino como un movimiento vibrante de renovación cultural y espiritual dentro de la cristiandad, que buscaba revitalizar la fe y la cultura usando lo mejor de dos mundos, la sabiduría clásica y las raíces cristianas. Y todo bajo esa idea de la Imago Dei. Entonces, para recapitular, la tesis central, ¿cuál es la conclusión principal? ¿Con qué nos quedamos de esta relectura? La conclusión es clara. La idea de un humanismo renacentista secular opuesto a la religión es más bien una construcción posterior, una proyección de ideas modernas sobre el pasado. Al mirar las fuentes, a Petrarca, Erasmo, Pico, Moro, el artículo sostiene que el humanismo original no buscaba liberar al hombre de Dios, sino comprenderlo y elevarlo hacia Dios, usando todas las herramientas culturales e intelectuales disponibles. El humanismo, en su origen, fue profundamente cristiano. Es una perspectiva que, bueno, obliga a repensar muchas ideas sobre el Renacimiento, la Reforma y ese supuesto camino directo a la modernidad secular. El énfasis en la Imago Dei como motor real para estas figuras es muy potente. Clásicos no se ve como abandono de lo cristiano, sino como búsqueda de modelos de elocuencia, virtud, filosofía, que sirvieran para articular y vivir mejor esa dignidad humana basada en Dios. Poner la retórica clásica al servicio de la verdad cristiana, por ejemplo. Nos deja con una pregunta interesante. Si aceptamos esta conexión tan fuerte entre humanismo temprano y teología cristiana, con la Imago Dei en el centro, ¿cómo cambia eso nuestra visión de los movimientos posteriores? ¿La Ilustración, por ejemplo? ¿Veríamos la modernidad no como una ruptura total, sino quizá como una transformación más compleja? ¿Una secularización gradual o una reinterpretación de esas mismas ideas de dignidad y libertad, pero ya sin su anclaje teológico original? Es una reflexión que da para pensar, ¿eh?